Mundo salvaje. Aves. Las aves descienden de los reptiles. Aparecieron por primera vez hace unos 180 millones de años. En nuestro planeta se han enumerado más de 9.000 especies. Con frecuencia presentan bastantes diferencias en relación a su tamaño, a su forma y a su color. Pero a pesar de las diferencias existentes, todas poseen unas características comunes que son inherentes a su clase geológica. Todas son vertebrados de sangre caliente. Sus extremidades delanteras se han transformado en alas. En la mayoría de los casos, por ejemplo este águila marcial, sus alas les permiten volar. Usan las extremidades posteriores para agarrarse a las ramas, para caminar por el suelo o para tomar tierra. Otra característica que las aves detentan es la de que sus cuerpos están cubiertos de plumas, lo que representa el 6% de su peso total. Estas plumas son necesarias para volar, al tiempo que les proveen de una eficaz protección contra el frío. Existen varios tipos de plumas. Las plumas externas le otorgan al ave su color así como su contorno. Pueden llegar a ser muy espectaculares, como disfraces ornamentales. El presente gura crestada es un buen ejemplo de ello. Este pájaro de Nueva Guinea es la paloma más grande del mundo. Mide casi 80 centímetros de largo. A su lado, una paloma común parece minúscula. No fue una tarea fácil para los científicos concebir un sistema que clasificara a las aves, ya que existían demasiados criterios. La forma, por un lado, pero también el estilo de vida, el tipo de hábitat o la clase de comida que ingieren. Incluso reduciendo se puede decir que hay un gran número de diferencias entre un cuco y una abubilla común. La abubilla común habita en Europa, Asia y África, mientras que algunas especies son encontradas en todos los continentes, otras únicamente viven en algunos lugares, como esta limícola que solo existe en Australia. En algunos casos las aves son muy difíciles de identificar, especialmente teniendo en cuenta que con frecuencia las hembras, los polluelos y los machos presentan diferente plumaje, agravándose más esta diferencia en el periodo nupcial. Un buen ejemplo lo constituye este estornino pinto que reside en el sur de África. Sin embargo, hay unas familias en concreto que ostentan unos rasgos comunes que son fáciles de identificar incluso para los que no son especialistas. Una buena muestra de esto es el ibis, pequeñas aves zancudas con un característico pico largo y curvado hacia abajo. Los ibis son encontrados aquí y allá, en todo el mundo, aunque las especies varían de un continente a otro. El ibis morito es un ibis africano, como este ibis sagrado, en blanco y negro, que solía ser bastante común en Egipto, pero que ahora solo se encuentra al sur del Sáhara. El ibis rojo o Eudothymus ruber solo se encuentra en Sudamérica. Mide unos 60 centímetros y vive en manglares y marismas. El Eudothymus ruber es un pájaro bastante tranquilo. Sus órganos vocales solo le permiten emitir unos cuantos exiguos sonidos cuando se le molesta demasiado. Usa su estilizado y afilado pico para cazar gusanos y mariscos en el barro, pero también para limpiar su magnífico plumaje. Los únicos lugares donde estos pájaros ahora perviven son Trinidad, la Guayana Francesa y algunas partes de Brasil, porque se los ha cazado con insistencia, no tanto por sus plumas como por su carne que está considerada un manjar.
El Eudocimus ruber es una de esas especies cuyo plumaje se mantiene todo el tiempo con un gran colorido. Otro es el estornino soberbio lustroso, un estornino muy común en el sur de África. Los suimangas, que se alimentan del néctar de las flores, siempre presentan un gran colorido. El vistoso barbudo, rojo y amarillo, es una de las especies más deslumbrantes, al igual que el abejaruco. El martín pescador del bosque mantiene su fino plumaje todo el tiempo, a diferencia del sureño obispo rojo, que aquí luce su atuendo nupcial, pero que en otras ocasiones muestra plumas de un gris apagado. El color de las plumas es debido a varios factores, así como a diferentes tipos de pigmentos. La presencia de pigmentos, como la melanina, procede del tipo de comida que las aves ingieren, lo que añade un tinte rojizo a su plumaje. Los flamencos también obtienen su coloración de ese modo. Los jóvenes flamencos todavía están pálidos, pero los adultos lucen un bonito color rosado. Aparece cuando tienen 1 año y medio de edad y se hará definitivo a los 3 años. Procede de los microorganismos que comen, que son muy ricos en caroteno. Estos zancudos pertenecen a una de las especies más antiguas de las criaturas aladas existentes. Ya lucían su misma característica silueta hace 30 millones de años. Estos pájaros pueden llegar a medir casi 1,5 metros y aún así apenas llegan a pesar más de 3 kilos. Sus patas son muy largas, pero sumamente frágiles también. Romperse una pata resulta mortal, porque no solo el flamenco no será capaz de volar, sino que tampoco será capaz de alimentarse. Los flamencos son criaturas gregarias que viven en colonias. Esta probablemente es la colonia de flamencos más impresionante del mundo. Aquí literalmente se concentran cientos de miles de ellos. Estos flamencos viven en el corazón de África, en Kenia y en Tanzania, donde se trasladan de un lago a otro, dándose un festín con las algas que encuentran en el agua salada. Si la salinidad del lago disminuye o aumenta demasiado y la comida que les gusta a los flamencos es escasa, todos volarán hasta otro lago. Los flamencos pueden volar desde que tienen 3 meses. Vuelan en una postura muy peculiar, con el cuello extendido y los pies estirados hacia atrás. Siempre vuelan bajo y a una velocidad media de 56 kilómetros a la hora. Estas aves son excelentes navegantes. Están equipadas de una brújula solar de alta sensibilidad a la luz, eligiendo su dirección en relación a la posición del sol. También poseen una especie de barómetro psicológico en sus oídos que les permite percibir los cambios en la presión del aire. En tierra, los flamencos son muy vulnerables ante los predadores, en parte porque necesitan algunos metros de carrerilla antes de emprender el vuelo. Corren peligro ante las hienas, las águilas pescadoras africanas e incluso ante los marabúes. Un solo marabú como este raramente los molestaría, pero cuando hay algunos juntos, los flamencos por si acaso se mudan a otro sitio. El flamenco pasa gran parte de su tiempo comiendo. Al final de su largo cuello, que contiene 19 vértebras, las cuales pueden adoptar casi cualquier posición, el flamenco está provisto de una pequeña máquina de filtraje de barro, su pico. 3 o 4 veces por segundo, este pico filtrador absorbe agua y de nuevo lo expulsa fuera reteniendo pequeñísimos mariscos. Paradójicamente, solo funciona en un sentido. Esta aboceta, pescando cerca de los flamencos, usa una técnica similar. Explora el agua, aunque su pico curvo es mucho más rudimentario. Carece de filtro y funciona un poco como una estrecha red de pesca. Todas las aves poseen picos, pero sus formas y tamaños varían enormemente de una especie a otra.
El pico es una herramienta vital que los pájaros usan todo el tiempo. Un pájaro con un pico espectacular es el cálao de Malabur. Prácticamente lo usa como una piqueta para desenterrar sus raíces favoritas. Los cálaos pueden volar, pero principalmente viven en tierra en pequeños grupos, a diferencia de otros miembros de su amplia familia, que normalmente viven en pareja y preferiblemente en los árboles. Estos son los cálaos bicornes. Poseen un casquete muy desarrollado encima de sus picos. Como la mayoría de los cálaos, viven en los bosques de Asia y África. Este es Tocus fasciatus, otro tipo de cálao. Vive en los límites de densos bosques. Este prefiere los espacios abiertos, es un pequeño cálao gris. Los pequeños cálaos de la sabana africana son los más fáciles de observar. No tienen casquete y sus picos son de diferentes colores. Este es un cálao cafre africano. El cálao piquigualdo es muy similar, mide alrededor de unos 40 centímetros. Vive en la maleza y en las estepas arboladas, en regiones áridas o semiáridas. Los pequeños cálaos a menudo descienden al suelo tan pronto como amanece en busca de comida. Excavan en la tierra y en las hojas buscando todo tipo de insectos. Todo este escarbar puede hacer mella en sus picos, pero a medida que se van gastando crecen de nuevo. De hecho, ocurre lo mismo con los picos de todas las aves. El cálao gris prefiere morar en los árboles. También se alimenta de invertebrados, camaleones y ranas, pero su dieta principalmente se basa en la fruta. La forma del pico es un buen indicador de los hábitos de las aves a la hora de comer. El de la garceta es puntiagudo y el de la espátula es completamente plano. Cada uno de estos diferentes picos está diseñado para un uso particular. Sus propiedades están bien adaptadas a la técnica de la pesca, de la caza o a un tipo de comida determinado. Esta pequeña cigüeña recibe el nombre de cigüeña de pico abierto, y no es difícil imaginar por qué. La cigüeña de pico abierto mide unos 75 centímetros de alto y vive en climas húmedos, con frecuencia cerca de marismas y manglares. Hay dos tipos de cigüeña de pico abierto: la variedad africana, que tiene plumas negras, y la variedad india, que es muy similar, pero con la mayoría de sus plumas de color blanco. El pico de estas cigüeñas parece que sufre alguna malformación. Las dos mandíbulas solo se tocan en la base y en la punta del pico. En el medio no hay contacto, hay un hueco parecido a un cascanueces. Normalmente la naturaleza tiene sus razones, y esta peculiar forma es muy útil. Capacita a estos pájaros a abrir los moluscos que encuentran cuando van de pesca.
Los cormoranes tienen otra técnica. Se sumergen dentro del agua y cogen a los peces por sorpresa. Esta clase de cormorán es incluso más especializada. Posee un pico muy delgado con el que arponea y atraviesa a su presa. Aquí tenemos un pájaro de aspecto muy pulcro. Es el aninga, que puede ser encontrado en África, cerca de los ríos y lagos de corriente suave. A este pequeño pájaro se le denomina ojo blanco. Solo mide 10 centímetros de largo. Tiene una dieta un tanto extraña para un pájaro porque come el mismo tipo de comida que comen los insectos, el néctar que, como una abeja, colecta de las flores. En el mundo animal, cada propia especie ha desarrollado un particular talento para encontrar la comida que necesita para sobrevivir. La garceta nívea es una especialista en atrapar insectos en pleno vuelo. La jacana es extremadamente ligera, pero también la naturaleza le ha provisto de unas enormes patas, de ahí que pueda caminar por el agua. Debe ser una de las pocas especies que puede caminar sobre plantas acuáticas, por lo que apenas tiene competencia cuando busca comida. Cada uno con su técnica. El pico tridáctilo golpea en la corteza para sacar todas las pequeñas criaturas ocultas en el interior. La naturaleza ha asignado al mundo de los insectos el papel de víctima dentro del mundo de las aves. Este aguanieve muestra con orgullo el saltamontes que acaba de atrapar. A la cigüeña blanca también le gustan los insectos, pero en cuanto tenga la mínima oportunidad, también atrapará con la punta de su pico alguna rana que pase por allí, algún reptil o algunos pequeños roedores. Estos pájaros miden más de 1 metro de altura. Se localizan en las llanuras del centro y sur de Europa, noroeste de África, Oriente Medio y Asia. Poseen un pico increíblemente eficaz con el que picotear a izquierda, derecha y centro, pudiendo capturar hasta 45 diminutas criaturas por minuto. A finales de octubre, las cigüeñas dejan esas regiones y emigran a África. No volverán a estas tierras hasta mediados de la primavera. En las llanuras africanas, las cigüeñas podrían encontrarse con la garza negra que competirá con aquellas por la comida. Las aves predadoras son bien conocidas por sus formidables habilidades para la caza. Cada una tiene su técnica, pero todas atacan con increíble precisión y velocidad, dejando virtualmente a su presa sin oportunidad de escapar.
El martín pescador moteado es uno de los martines pescadores más grandes. Mide unos 30 centímetros de longitud y se encuentra en el sur de Asia y África. En lugar de posarse en una rama y vigilar el río como lo hacen otros de su misma clase, esta va en busca de peces. Es el único que vuela desde la orilla del río para ir a pescar. Esta es la más espectacular de todas las aves de presa, el águila pescadora, que puede verse en Asia, América, África e incluso en Australia. Son grandes animales de presa, miden casi 75 centímetros de altura y detentan una enorme envergadura. En cualquiera de los continentes donde vive, el águila pescadora siempre anida cerca de un río, un lago o un pantano, es decir, sus zonas de caza. Este sale disparado a atravesar el lago hacia un punto en el que ha visto un pez jugueteando en la superficie. Esta vez no ha habido suerte. La gran sombra del ave ha hecho que el pez se escapara. Si el tramo de agua tiene peces, el águila no pasará hambre. Es solo una cuestión de paciencia, porque él es un campeón de la caza. Aquí tenemos un pájaro menos majestuoso surcando el cielo africano. Aunque también podría ir en busca de una presa viva, normalmente no se le clasifica como un ave de presa, sino más como un carroñero. Es el marabú. A los marabúes raramente se les ve solos. Anidan en una colonia en la copa de un árbol. Pueden comprender unas 20 parejas que se reproducen en la estación seca. Cuando se trata de comida, este pájaro, cuyas alas extendidas pueden llegar a medir unos 2,5 metros, no es exigente, pero tiene una serie de necesidades nutricionales. Su principal dieta es la carne, pero también consume grandes cantidades de pequeños invertebrados que le proveen del calcio necesario para la formación de las cáscaras de sus huevos y de los huesos de sus crías. Al marabú le gustan los espacios abiertos donde continuamente camina arriba y abajo con su peculiar y desgarbado paso, con el cuello encorvado dentro de los hombros y la bolsa del esófago colgando del pico. Estos francolines de cuello amarillo, un tipo de perdiz, se asemejan un poco a los marabúes en sus hábitos alimenticios. No son exigentes en cuanto a la procedencia de la comida. Excavan en los viejos excrementos de mamíferos sabiendo que encontrarán una gran cantidad de insectos y todo tipo de larvas que completarán una deliciosa comida. Una vez más, el pico es el instrumento vital que excava y clasifica. En cierto modo, puede considerarse como el equivalente a la mano del hombre.
Este buitre no busca comida en el excremento. La verdad es que se lo come. De hecho, constituye una parte normal en la dieta de un carroñero, aunque si pueden, prefieren atacar los restos de un animal muerto. Pero este sabe que para ello va a tener que esperar un rato y obviamente está muy hambriento. Una leona acaba de ahuyentar a un grupo de buitres demasiado ansiosos para su gusto que estaban picoteando los restos que ella aún no había terminado. Nada de lo que preocuparse en lo referente a los buitres. Se sentarán y esperarán en algunas ramas cerca del lugar, de manera que puedan seguir vigilando la comida del gran felino. Algunos de los buitres han vuelto y se han posado cerca de la leona. De esa forma serán los primeros cuando ella haya comido lo suficiente. La saciada leona se retira pausadamente, pero los buitres aguardan el momento oportuno por si acaso decide volver. Este buitre decide que hay vía libre. 2 o 3 pájaros ya están en el cuerpo. Vacilantes, poquito a poco, los otros buitres gradualmente se irán haciendo con el coraje de ir y unirse al festín. En unas horas solo habrán dejado los huesos. Aunque los buitres no son muy atractivos y no se lo piensan 2 veces antes de meter la cabeza dentro de las entrañas de un animal muerto, como el resto de las aves, son muy maniáticas a la hora de mantener su plumaje limpio y bien cuidado. Para asegurarse de que sus plumas parezcan elegantes y estén en perfecto estado para poder volar adecuadamente, todas las aves sin excepción pasan una buena parte de su tiempo dedicadas a la limpieza. Existen muchas maneras distintas de hacerlo. Algunas se dan baños de polvo, pero siempre que pueden prefieren darse un auténtico baño. Las abluciones se desarrollan en 3 pasos. Primero mojando el cuerpo tanto como sea posible, después secándolo y finalmente acicalando todas las plumas despeinadas. Mientras se están arreglando, mantienen estirados los picos hacia atrás, hacia la base de sus colas. Las aves acuáticas hacen esto incluso con más frecuencia que otras. Lo cierto es que aves como el pato y el ganso, que están casi siempre en contacto con el agua, deben estar bien seguros de que su plumaje sea resistente al agua. Para hacerlo, el pájaro cubre su pico con un tipo de grasa segregada por una glándula en la base de su cola, y entonces la usa para extender la sustancia por su plumaje. Hay una infinita variedad de aves acuáticas. A veces se las puede reconocer por la amplia forma acucharada de sus picos, como este pato cuchara, Anas clyptea.
y a veces por su elegante y refinada silueta, como la de este somormujo con su pequeña y peculiar cresta. Los científicos han clasificado estas aves en dos categorías, y muchas de ellas pertenecen al grupo de las Anserinae y la otra a la familia de las Anatidae. Estas palabras científicas se refieren a los gansos y a los patos, cuya silueta es siempre relativamente similar, pero que tienen un plumaje marcadamente distintivo. Estos son los eider común o Somateria mollissima. Viven en las aguas heladas del Ártico, Europa del Norte y Norteamérica. No les importa el frío. Su plumaje aterciopelado les provee de un excelente aislante. Un criterio que puede usarse para la desproporcionada tarea de clasificar cientos de pájaros es el hábitat en el que viven. Los acantilados y las orillas del mar son el hogar de una larga lista de aves. Estos son los frailecillos, Fratercula artica, que se encuentran en las costas del Atlántico Norte. Excavan sus escondrijos en los bordes de pasto al filo de los acantilados. Este pájaro, que mide unos 30 centímetros de largo, principalmente come pescado y pasa su vida volando, avanzando y retrocediendo entre el mar y el acantilado. Muchos tipos de aves viven en la orilla del mar, y aunque las especies a menudo varían con relación a la latitud, hay un ave que es virtualmente universal y que se localiza en casi cada costa del planeta, el cormorán. Existen numerosas especies de cormorán, dependiendo de si uno se encuentra en el norte o el sur de América, en Asia o en Australia, pero su morfología, así como su estilo de vida, son siempre muy similares. Son unos poderosos voladores que cada día pueden cubrir muchos kilómetros antes de que caiga la noche y regresen a sus nidos en los acantilados. Todos los cormoranes poseen ciertos rasgos en común. La misma forma de ponerse de pie, el tamaño entre 60 y 80 centímetros de altura, sus plumas generalmente negras y sus picos con una especie de gancho en la punta para atrapar los peces. Este que vive en el hemisferio sur es el cormorán común. La costa en la punta de África representa el hogar de no solo los cormoranes, sino también de unas aves bastante poco comunes, incluyendo una especie que es tan inusual que apenas se la puede considerar un ave, el pingüino. La mayoría de estas aves viven en el Polo Sur, en el Antártico, pero 3 o 4 especies han colonizado otras costas en el hemisferio sur. Una de ellas es el pingüino de Humboldt, que se encuentra en las costas de Perú y Chile. También está el pingüino de los Galápagos y el pingüino de Cabo o de Yanca. Estas aves viven en colonias en la península del Cabo de Buena Esperanza. Los pingüinos de Yanca son bastante grandes, miden más de 60 centímetros de altura, lo que supone casi el doble del tamaño de sus primos de las Islas Galápagos. El macho difiere de la hembra principalmente en que su pico es más fuerte. Los adultos tienen una raya circular en sus cuerpos que no tienen los jóvenes. Los cuerpos de los pingüinos están cubiertos de un plumaje que cepillan como hacen todas las aves.
Los pingüinos tienen buenas plumas y pico, pero sus alas están atrofiadas. No les sirven para volar, aunque tienen otra función, les sirven como aletas. El pingüino es un nadador extremadamente habilidoso. Dentro del agua se siente como en casa, con su cuerpo hidrodinámico y su gruesa capa de grasa protectora. Sus pequeñas alas le otorgan una propulsión extra bajo el agua. Este agua se mantiene fría todo el año, pero eso no parece importarles a los pingüinos. Les gusta, hasta pueden dormir en ella. Son bastante capaces de nadar varias docenas de kilómetros en busca de pesca. Pero por el momento es hora de relajarse y jugar. La pequeña colonia al completo permanece cerca de la playa. Estos pingüinos han dejado su hogar por otro. Aquí han encontrado una corriente fría que les gusta. Otras aves necesitan justo lo contrario. El yiyisalba, por ejemplo, puede ser visto en las cálidas playas de las islas tropicales de todo el mundo. Este magnífico pájaro es una golondrina de mar. Ningún pájaro tiene un plumaje tan blanco y unos ojos tan negros. Con frecuencia es llamado el hada del mar. A menudo el yiyisalba comparte su territorio con otras menos vistosas pero mucho más numerosas. Aquí tenemos varios cientos de miles. Son las golondrinas comunes, pájaros migratorios que han elegido una pequeña isla en el Océano Índico para aparearse. Aquí hay más de un pájaro por metro cuadrado. Es una de las concentraciones ornitológicas más compactas que se puedan imaginar. En esta indescriptible aglomeración, cada pájaro finalmente encuentra su lugar para depositar los huevos. Será mejor que los polluelos se queden cerca de sus madres. Si se meten demasiado en esta ingente multitud, probablemente nunca volverán a encontrarlas, y cuando intenten ser adoptados serán cruelmente rechazados. Antes de poner los huevos, la golondrina primero despeja el terreno llevando un poco de agua marina en el pico para destruir la vegetación allí donde va a depositarlos. Estos pájaros se encuentran entre las especies más raras que ponen sus huevos en la tierra. La mayoría de los pájaros, incluso en esta isla, prefieren dar a sus polluelos la seguridad de un nido instalado arriba en las ramas de los árboles. Las aves tienen una variedad de lugares y técnicas para construir sus nidos, pero el propósito es proveer a la hembra de un lugar seguro donde depositar los huevos y cuidar de sus pequeños.
Existen muchas variedades distintas de aves tejedoras, que sin duda son las mejores y más imaginativas arquitectas cuando se trata de construir nidos. Si observamos cómo construyen sus nidos, podemos ver de forma precisa la técnica que usan y las distintas fases de trabajo. El periodo de reproducción de las aves tejedoras se inicia al principio de la estación lluviosa, cuando el macho empieza a encontrar las finas y verdes hierbas que le gusta usar en la construcción. Siempre comienza eligiendo una rama y tejiendo con mucho cuidado las primeras briznas del nido. A medida que el trabajo progresa, aparece algo parecido a un anillo que el pájaro usa como un trapecio donde agarrarse mientras continúa el trabajo. Gradualmente, el ave tejedora trabaja en las nuevas hebras de hierba en la parte que ya ha construido. Cuida de modo muy especial la parte superior del nido. Esta debe quedar completamente hermética con el fin de proteger a la madre y a sus polluelos de la lluvia, incluso de las más fuertes. Para los polluelos, que están completamente indefensos y son muy frágiles, la calidad y la situación del nido son decisivas. Debe no solo protegerles del frío, sino también de los predadores. Existe un peligro contra el cual no se puede hacer gran cosa: la posible caída del nido. Los polluelos de pelícano son especialmente proclives a este tipo de accidentes, y esto es así porque sus padres siempre construyen sus nidos en las ramas más altas. El pelícano es uno de los pájaros voladores más grandes. Sus alas extendidas pueden alcanzar casi los 3,5 metros. Es un ave muy interesante, cuyos antepasados aparecieron en la Tierra hace 100 millones de años. El pelícano tiene que zambullirse para conseguir su comida y emerge de nuevo casi como un corcho, ya que es más ligero que el agua. Esta enorme ave presenta una morfología muy inusual que le hace ser más ligero de lo que parece. No solo tiene algún que otro tipo de bolsa de aire dentro de su cuerpo, sino que sus huesos están huecos. De hecho, el esqueleto del pelícano no supera el 10% de su peso total. Los pelícanos viven en colonias que, como esta, puede constar de varios cientos de parejas. Entre estas aves no existe ningún tipo de jerarquía, pues tienen una naturaleza más primitiva. También son notablemente pacíficos. En muchas especies, tantos pájaros viviendo en espacios tan pequeños inevitablemente desencadenarían peleas y rivalidades. El pelícano se extiende por Europa y África, pero también se encuentra en Asia, en Australia y en el norte y sur de América. En total se han enumerado 7 especies distintas, incluyendo estos pelícanos americanos de color marrón. A pesar de su desgarbada y extraña apariencia, el pelícano vuela de forma magnífica, incluso distancias muy largas.
Otros pájaros que parecen más ligeros, para nuestra sorpresa, prefieren permanecer en el suelo. Esta abutarda, por ejemplo, aparece aquí exhibiendo su despliegue nupcial. Este pájaro africano de gran tamaño, que mide más de 90 centímetros de alto y pesa más de 15 kilos, es el pájaro más capacitado de todos para volar, pero resulta que prefiere caminar. Lo mismo ocurre con la pintada común, que puede volar, pero solo lo hace de forma ocasional y cuando se trata de distancias cortas. Con sus largas patas, el secretario es un caminante nato, es capaz de moverse con gracilidad cuando quiere y a pesar de todo ese caminar arriba y abajo por la sabana en busca de comida, no ha perdido su habilidad para volar. Algunas especies son sin duda terrestres, como estos ñandúes, por ejemplo. Viven en las praderas de Bolivia, Argentina y Paraguay. Para ser unos pájaros que no pueden volar, sorprendentemente cuentan con unas alas muy largas. Los ñandúes nunca viajan lejos y siempre permanecen juntos en pequeños grupos. Parte de Europa y Asia, así como el resto de los continentes, también tienen su gran ave caminante. Este es un emú, vive en Australia. Supera el 1,80 m de alto y con la excepción del avestruz, es el pájaro corredor vivo más grande de la Tierra. El avestruz es el ave más grande de todas. Pesa unos 150 kilos y al final de su largo cuello su cabeza se sitúa a más de 2,5 metros del suelo. El avestruz pone sus huevos directamente en la tierra. Pesan alrededor de 1,5 kilos. Curiosamente, cuanto más avanzado está el huevo, más frágil es. Existe una razón lógica para ello, ya que el huevo se descalcifica a medida que en su interior se va formando el esqueleto del avestruz. Cuando los huevos se resquebrajan, los pollos de avestruz de varios nidos, a veces a varios kilómetros de distancia, se reúnen para que les cuiden. Después serán guiados por uno o varios adultos durante unos 9 meses. Los avestruces tienen la reputación de que se tragan cualquier cosa que se encuentran. Lo cierto es que no son realmente omnívoros, sino vegetarianos y relativamente selectos, aunque de forma ocasional capturan grillos o saltamontes. Existen dos tipos de avestruz: el avestruz masái, la variedad más común, y una más espectacular que vemos aquí con sus patas azules, el avestruz de Somalia. En ambas especies, el macho tiene color y la hembra es mucho más sencilla. ¿Pero el avestruz es en realidad un ave? ¿Volar no es acaso el rasgo más distintivo de esta gran familia? Gozan de la ligereza y la gracia que indujo al poeta Giacomo Leopardi a decir: las aves son por naturaleza las criaturas más felices del mundo. Con ello no quiero decir que le hagan a uno sentirse dichoso cuando las ve o las oye, sino que ellas mismas sienten más felicidad y alegría que cualquier otro animal.